Quiero que mi ex esté en la sala de partos cuando tenga a este bebé. Él me da la fuerza que tú nunca pudiste. Por favor, no digas que no. Esas fueron las últimas palabras que Amaya Salas susurró a su esposo antes de soltar una sonrisa que olía a triunfo. Amaya lo hizo con la despreocupación de quien cree que la traición es solo un chiste cruel. No imaginaba que el silencio de Mateo Ríos aquella noche no era sumisión, sino el rugido contenido de una tormenta por venir. Lo que ocurrió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre matrimonio, orgullo y justicia. Espectadores, ¿qué harían si su mujer les pidiera que su ex acompañara el nacimiento de su hijo? ¿Aceptarían por amor, por inseguridad o por miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El tintinear de los cubiertos llenaba el modesto comedor de la casa de los Ríos. Mateo estaba sentado frente a Amaya, observando cómo ella removía el puré con el tenedor con una calma que ahora le sonaba insoportable. Con 8 meses de embarazo, Amaya llevaba un aire de seguridad y derecho que a Mateo le resultaba cada vez más ajeno. Aquella mesa que años atrás los había visto compartir pizzas a medianoche, ahora parecía flotar sobre un abismo de palabras no dichas. Amaya apoyó la espalda en el respaldo, esbozó una mueca que pretendía ser casual y dijo: «Mateo, he estado pensando, quiero que Diego esté conmigo en la sala de partos». Dijo aquello como si pidiera sal, como si no estuviera detonando algo dentro del pecho de su marido. Mateo se quedó inmóvil, el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y el aire. «¿Qué dijiste?». La voz de Mateo fue contenida, pero la vibración que asomó la delató. Amaya sonrió, ladeó la cabeza. «No seas dramático, hablo en serio. Diego me da fuerza, me calma. Quiero a los dos en la sala, nada más». Las palabras cayeron frías, como un hielo que se rompía dentro de Mateo. Observó el brillo en los ojos de ella, esa curva en los labios que lo desafiaba a protestar. Pensó en Diego López, el hombre que Amaya había llamado una vez su peor error. El que la dejó años atrás y con quien, según Mateo, ella había jurado no volver a tener nada. Recordó las noches en las que Amaya lloró por la herida de ese abandono, las promesas de no perdón. Y ahora la madre de su hijo gesticulaba como quien invita a un amigo a ver una película. Mateo dejó el tenedor con cuidado y se levantó. No gritó, no la enfrentó de inmediato. Simplemente se alejó con pasos medidos. Amaya frunció el ceño, sorprendida por la falta de explosión que esperaba. «No seas infantil», dijo con desdén. «Es solo la sala de partos. No lo conviertas en algo que no es». Mateo la miró por un segundo, pesado, con una mirada que no decía nada. Luego subió las escaleras sin responder. Se acostó en la oscuridad del cuarto mirando el techo. La frase de ella resonaba: «Diego me da fuerza». ¿Por qué necesitaría a Diego a menos que...? A la mañana siguiente, Mateo llevó a Amaya al hospital para su cita prenatal con la excusa de acompañarla a la consulta. Allí los esperaba el doctor Pablo Jiménez, un viejo amigo de la familia que había atendido a Mateo en la infancia, alguien en quien confiaban. Mateo se acercó a Pablo con la voz baja, casi urgente. «Necesito un favor, en privado. ¿Podrías tomar una muestra durante la revisión para una prueba de ADN?», dijo, apretando el sobre que había guardado en el bolsillo. Pablo lo miró con comprensión y, tras un silencio que pesó como un pacto, asintió. «Lo haré. Confía en mí». Una semana después, un sobre con membrete llegó al despacho de Mateo. El corazón le golpeó al abrirlo. Las letras en negrita fueron una sentencia. «No es el padre». Las manos de Mateo apretaron el papel hasta arrugarlo. La risa de Amaya en la mesa volvió a sonar en su cabeza como una burla que lo atravesaba. Ella había dicho que quería a Diego porque nunca lo había dejado. Ahora entendía. Era su hombre, el que había contribuido a crear esa vida. Mateo sintió una ira que no explotó en ese instante, sino que se endureció como acero. No hubo gritos. Su venganza debía ser fría y calculada. Esa noche besó la frente de Amaya como si nada hubiera pasado. Fue su beso más sereno, el gesto perfecto del marido que cuida y ama. Pero por dentro ya se estaba moviendo. Planeaba cada paso. A la mañana siguiente preparó su té favorito para ella. Manzanilla con miel, entregado en bandeja como una muestra de cariño. Amaya despertó y sonrió agradecida. «¡Qué detallista!», murmuró. Él sonrió, y en la sonrisa guardaba la máscara que llevaría mientras se acercaba su momento. El resto del día transcurrió con una calma engañosa. Mateo la llevó al mercado, fingió interés por los colores de la habitación del bebé, asintió con la paciencia de quien promete por voluntad. Amaya discutía el cochecito que Diego ofrecía comprar. Mateo fingía entusiasmo. Le parecía absurdo pelear por ello. Si Diego quería ayudar, que ayudara. Menos gasto para ellos. Ella sonreía triunfante, segura de haber domado a su marido. No vio, como nadie vio, la tensión en los nudillos de Mateo cuando maniobraba el volante. Más tarde aquel día preparó la cena favorita de Amaya en la parrilla del patio.
Vecinos los vieron reír en la noche y pensaron que la familia estaba unida. Nadie imaginó que la sonrisa de Amaya fuera un trofeo y la calma de Mateo una frialdad medida. A la noche, Amaya se paseaba en la sala, doblando ropitas de bebé bajo la luz suave. Mateo fingía anotar gastos en un cuaderno, observando cada gesto de ella, cómo sonreía al ver mensajes en su teléfono. Cuando Amaya dijo de pronto: «Creo que Diego debería venir a la próxima cita para que vea cómo va todo». Él se preocupa mucho. Mateo levantó la vista con total calma sin alterar el lápiz. «Si eso te hace sentir mejor, entonces está bien. Solo quiero que estés cómoda». Ella se sorprendió por la falta de pelea. «¿En serio?», dijo con alivio. «Gracias, amor». Mateo le sonrió con suavidad. Dentro, recitó la frase que su padre una vez le dijo: «La mejor venganza es dejar que crean que estás ciego hasta que ya no puedan huir». Esa misma tarde, Amaya invitó a Diego a cenar. Mateo preparó la comida y recibió a Diego con cortesía. Los dos hombres se saludaron con firmeza. Diego entró con una bolsa repleta de artículos para bebé, la confianza de quien cree que su rol está asegurado. Mientras conversaban, Amaya apoyó su brazo en el hombro de Diego con un roce largo, deliberado. Mateo se excusó para ir a revisar la carne en la parrilla y desde afuera observó la escena. La risa, las miradas, el tamborileo calmado de Diego hacia ella. Sus manos tensaron el palo de la parrilla hasta que sus nudillos palidecieron, pero cuando volvió al interior, su rostro mostraba serenidad. Cuando Diego se marchó, dejó a Amaya con un brillo de triunfo en los ojos. «Podemos lograr que esto funcione», dijo ella segura. Mateo le besó la frente, pero su mente ya no estaba con ella. Aquella noche se fue a dormir con una máscara que nadie sospechó de inmediato. A la mañana siguiente, Mateo salió rumbo al pequeño despacho de Sergio Duarte, su amigo de la infancia. Sergio era el tipo de confidente que había visto a Mateo en sus peores y mejores momentos. Un hermano en quien confiar. En el garaje, entre el olor a aceite y madera, Mateo le entregó a Sergio una llave pequeña, fría y brillante. «La necesito cuando lo llame», dijo. «Estate listo. No me preguntes nada hasta que te diga». Sergio, sorprendido, la sostuvo en la palma. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Qué tengo que hacer?». Mateo no respondió más que con la petición firme. «Confía en mí. Cuando te diga, actúa sin preguntar». Semanas después llegó el sobre del juzgado que confirmaba que el divorcio estaba en marcha y, gracias al acuerdo prenupcial firmado al casarse, Amaya no tendría derecho a reclamar propiedades ni bienes. El prenup revocaba cualquier pensión en caso de infidelidad probada. Mateo guardó esos papeles junto al resultado de la prueba de paternidad en el cajón del escritorio. 2 hojas como cuchillos en su arsenal. El plan estaba listo. Mantendría la calma, sería el esposo perfecto, la acompañaría al hospital con una sonrisa y en el momento justo le daría la peor de las verdades. Llegó la noche del parto. El trabajo de parto comenzó con dolor y prisa. Mateo agarró la bolsa, condujo con la serenidad de un hombre que conoce su destino. En la sala de urgencias, las enfermeras se movían con la eficiencia del entrenamiento. Diego apareció jadeando, habiendo corrido desde el estacionamiento. Sus ojos se encendieron al ver a Amaya. Ella tomó su mano entre contracciones y gimió. «Quiero a los dos». La enfermera, acostumbrada a preguntas extrañas, pidió que alguien firmara el certificado de nacimiento. Mateo miró con calma sin acceder. «Dale la pluma a Diego», dijo con naturalidad. La enfermera, desconcertada, extendió el bolígrafo hacia Diego. Mateo colocó sobre la bandeja 2 sobres. Uno con los papeles del divorcio ya firmados y sellados. Otro con la copia del resultado del examen de ADN. Amaya, con manos temblorosas por las contracciones, abrió primero el sobre del divorcio. Su mirada se nubló. «No», musitó. Luego abrió el segundo y leyó las palabras que la atravesaron como hiel. «No es el padre». El silencio se volvió absoluto. Diego retrocedió, la confianza borrosa en su rostro. Amaya sollozó. «No es cierto. Tú no entiendes. Yo...». Pero la calma de Mateo fue peor que un grito. Se acercó lo justo y dijo con voz fría: «Tú pediste que él estuviera en esta sala porque te da fuerza. Ahora que la verdad está aquí, deja que firme el certificado con su nombre. Este no es mi hijo». Diego miró al niño, miró a Amaya y después a Mateo. La vergüenza y la duda le curvaron la voz. No dijo una palabra. No sostuvo la caricia que ella buscaba. Se quedó inmóvil, como si la responsabilidad le quemara las manos. En ese instante 2 hombres entraron empujando maletas pesadas. Eran Sergio y un par de conocidos con la llave que Mateo les había dado. Habían venido a hacer efectivo el corte final, empacar las pertenencias de Amaya. Colocaron junto a la cama 2 maletas con etiquetas que llevaban su nombre. El personal sanitario observaba con incomodidad mientras las maletas definían una sentencia. Aquello que había sido suyo estaba siendo recogido. Amaya miró la escena como si despertara de una pesadilla.
Mateo, por favor, no hagas esto ahora, por favor, rogó clavando las uñas en la sábana. Mateo se inclinó un instante y, con la misma calma con la que la había acompañado todos aquellos meses, susurró: caminaste fuera de nuestra vida con mentiras y con otro hombre. Yo te protegí hasta ahora. Ya no. Te borré de mi casa, de mi nombre y de mi vida. Esto es el final. Y con eso se dio la vuelta y salió. Sus pasos resonaron por el pasillo, mientras Amaya quedaba entre el llanto, el recién nacido y la impotencia. Diego no la sostuvo. Su figura se volvió pequeña y distante. La puerta se cerró detrás de Mateo. El eco de aquella despedida fue más contundente que cualquier grito. Amaya comprendió en ese instante que más que perder a un esposo, había perdido todo lo que creía que el mundo le debía: respeto, seguridad y la posibilidad de un mañana sin humillaciones. ¿Crees que la reacción de Mateo fue demasiado extrema? ¿O era la única forma de poner fin a la traición? Comenta abajo y comparte tu opinión. El pasillo del hospital estaba impregnado de olor a desinfectante y silencio tenso. Las puertas batientes se cerraron detrás de Mateo Ríos, mientras su sombra se alargaba sobre el suelo brillante. No miró atrás. No escuchó los sollozos de Amaya Salas ni el murmullo incómodo del personal médico. Para él aquello estaba sellado, un ciclo roto, un capítulo concluido. Pero para Amaya, recién parida, humillada y con las maletas en la habitación, la pesadilla apenas comenzaba. Horas después, cuando la calma volvió a la sala, Diego permanecía en una esquina, con la mirada clavada en el bebé que lloraba sin cesar. Sus manos temblaban. No puede ser mío, murmuró con un hilo de voz. Amaya, pálida y agotada, intentó alcanzarlo con la mano. Diego, no me dejes. Tú dijiste que siempre estarías... Pero Diego apartó la vista, el miedo y la vergüenza grabados en su rostro. Yo no firmaré nada, no hasta que esté seguro. No me arruinarás la vida con una mentira. Y se marchó, dejando a Amaya con el eco de la puerta cerrándose y el bebé llorando como si entendiera el abandono. Al día siguiente Amaya fue dada de alta. No volvió a la casa que compartía con Mateo. Esa puerta estaba cerrada. Sergio Duarte había dejado sus maletas en un pequeño apartamento alquilado en un barrio mucho más modesto que aquel en el que había soñado criar a su hijo. Cuando abrió la puerta, se encontró con paredes desnudas, un colchón en el suelo y un refrigerador vacío. La reina que había exigido que su ex asistiera al parto ahora estaba sola, cargando con un niño y con la amarga certeza de que ni su amante ni su esposo estaban ya de su lado. Mientras tanto, Mateo se sentaba en el despacho de Lucía Ortega, su abogada de confianza. Frente a él estaban los documentos de divorcio sellados y las pruebas de infidelidad. Todo está en regla, dijo Lucía, hojeando las páginas con precisión. El juez no tardará en firmar el fallo. Amaya no recibirá nada, ni pensión, ni casa, ni acceso a tus cuentas. Está completamente fuera de tu patrimonio. Mateo asintió en silencio, sus ojos grises fijos en los papeles. No había alegría en su rostro, solo la serena satisfacción de quien cumple una sentencia. Las semanas siguientes fueron un descenso brutal para Amaya. Intentó llamar a Diego, pero él había cambiado de número. Sus mensajes quedaron sin respuesta. Cuando finalmente lo encontró en la entrada de un gimnasio, Diego fue tajante. No quiero nada contigo, ni con ese niño, olvídame. Amaya se quedó paralizada, con el cochecito en la acera y lágrimas corriendo por su rostro. La gente miraba, murmuraba, pero nadie se acercaba. En su soledad comenzó a buscar trabajo, pero las entrevistas se convirtieron en humillaciones. ¿Tiene quien cuide al bebé?, le preguntaban los empleadores. Ella sonreía nerviosa, intentando ocultar el cansancio en sus ojos. Pero siempre la despedían con una frase cortés que significaba lo mismo: no la queremos aquí. Mientras tanto, Mateo había retomado su vida con una sorprendente calma. Regresó a su taller de carpintería, el lugar donde siempre encontró paz entre la madera y el olor a barniz. Sus amigos lo visitaban y algunos le preguntaban cómo estaba después de todo. Estoy libre, respondía él con voz firme, y eso vale más que cualquier cosa. No buscaba venganza pública, no perseguía humillaciones adicionales. Para Mateo, la justicia ya se había servido en la sala de partos, donde la verdad desnuda había expuesto a Amaya ante todos. Un mes después, en un supermercado del centro de León, Mateo empujaba un carrito cuando escuchó una voz conocida detrás de él. Mateo. Se giró y vio a Amaya. Estaba desaliñada, con el cabello recogido a toda prisa y ojeras profundas. El bebé lloraba en un portabebés colgado de su pecho. La mujer que antes se pavoneaba con confianza ahora parecía una sombra de sí misma. Por favor, dijo ella con voz rota, solo un poco de ayuda, por el niño. Mateo la miró en silencio. La gente alrededor se detenía a observar. Podía humillarla con una palabra, podía gritar la verdad allí mismo.
Pero en lugar de eso dejó una caja de pañales en su carrito y siguió caminando sin decir una sola palabra. Amaya se quedó paralizada, con las lágrimas recorriéndole el rostro. El silencio de Mateo pesó más que cualquier insulto. Era el final de todo. Pregunta al público: ¿crees que Mateo hizo bien en ignorarla por completo o debería haber mostrado compasión por el bebé? Déjame tu respuesta en los comentarios. Las semanas se convirtieron en meses y el mundo de Amaya se desplomaba con una velocidad cruel. Su pequeña renta apenas alcanzaba para pagar los pañales y la leche del bebé. Cada vez que abría el refrigerador y veía los estantes vacíos, la realidad le mordía más fuerte que cualquier insulto. Había intentado regresar con Diego, pero él había desaparecido de León. Algunos decían que se había ido a Guadalajara, otros que se había mudado con otra mujer. Lo único cierto era que no quedaba rastro de él. Una noche, desesperada, Amaya tomó su teléfono y buscó el contacto que juró nunca volver a marcar. Mateo Ríos. Sus dedos temblaban mientras escribía. Por favor, hablemos. Necesito que me escuches. No tengo a nadie más. Mateo vio el mensaje en su taller mientras lijaba una mesa de roble. Lo dejó en visto. No respondió. Con el dinero agotándose, Amaya recurrió a un abogado barato con la esperanza de reclamar alguna pensión. Llegó al tribunal convencida de que podía recuperar algo. Mi exesposo tiene un negocio estable, explicó al juez con la voz cargada de llanto. Al menos debería ayudarme. El juez hojeó los documentos y negó con la cabeza. Según las pruebas presentadas en el divorcio, la señora fue quien cometió adulterio. La sentencia es clara. No hay derecho a pensión. Amaya sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Salió del tribunal con los ojos rojos mientras la gente susurraba a su alrededor. Mientras Amaya tocaba fondo, la vida de Mateo iba en dirección opuesta. Su negocio de carpintería prosperaba. Comenzó a recibir encargos grandes de hoteles y restaurantes. Su nombre se corría entre clientes satisfechos. Un día, mientras entregaba un pedido en un hotel de lujo en San Luis Potosí, conoció a Elena Vargas, una diseñadora de interiores. Su elegancia era natural, pero lo que más le atrajo a Mateo fue la sinceridad en sus ojos. Conversaron sobre maderas, sobre colores, sobre proyectos. Y esa conversación fue la primera chispa de algo nuevo. Elena no sabía nada de su pasado, y él no sintió la necesidad de hablar de Amaya. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad, pero el destino quiso que las vidas de ambos volvieran a cruzarse. Una tarde lluviosa, Amaya se presentó en el taller de Mateo. Tenía el rostro demacrado, la ropa gastada y cargaba al bebé en brazos. «Mateo, por favor», susurró, «solo quiero que lo veas. Es tu hijo». Mateo la miró, con la calma de alguien que ya había cerrado esa puerta en su corazón. «No es mío. Tú y yo sabemos la verdad». Amaya cayó de rodillas sollozando. «No tengo nada, Mateo, nada. Ni amigos, ni dinero, ni futuro. Me equivoqué. Te fallé». El silencio en el taller era sepulcral. El bebé lloraba y las lágrimas de Amaya caían al suelo como un eco de su ruina. Mateo respiró hondo. Podría ofrecerle ayuda, podría extender la mano, pero cada imagen de su traición volvía como un cuchillo. Finalmente dijo: «Ese es el precio de tus decisiones». Se dio media vuelta y la dejó allí, en medio de la lluvia que entraba por la puerta abierta. Esa misma semana, Mateo y Elena asistieron juntos a una inauguración en el centro de la ciudad. Él con traje impecable, ella tomada de su brazo. Rieron, brindaron, hablaron de planes futuros. A unas cuadras de distancia, Amaya estaba en una fila de asistencia social, con el bebé en brazos y un formulario en la mano. La mujer que una vez humilló a su esposo en una sala de partos ahora pedía ayuda para sobrevivir. ¿Crees que Mateo debería perdonar y ayudar al bebé? ¿O lo correcto es que siga con su nueva vida y deje el pasado atrás? Amaya creía que lo había conseguido todo. Había cambiado a un marido pobre por un esposo adinerado, un futuro de estrecheces por un aparente cuento de hadas. Pero lo que no sabía es que los cimientos de su nuevo paraíso estaban a punto de derrumbarse con la misma rapidez con la que ella había firmado su divorcio. Mateo, en cambio, caminaba con paso firme hacia el destino que él mismo había construido. Ya no era el hombre roto, pobre y derrotado que Amaya había abandonado. Era alguien distinto, más fuerte, más inteligente, y con algo que Amaya jamás tendría: dignidad. El día de la boda de Amaya y Rodrigo había sido un espectáculo, lleno de lujo, música y sonrisas falsas. Pero a los pocos meses ese brillo se convirtió en cenizas. Todo empezó con rumores. ¿Escuchaste lo que dicen de Rodrigo?, murmuraban en las reuniones. Al parecer sus negocios no eran tan limpios como él decía. Amaya al principio los ignoró.
Ella desfilaba por los pasillos de su nueva mansión con vestidos de diseñador, convencida de que la envidia era inevitable. Pero pronto, la verdad golpeó como un ladrillo en plena cara. Las inversiones de Rodrigo se vinieron abajo una tras otra. Demandas, fraudes destapados, socios huyendo. El hombre que ella había elegido por su fortuna resultó ser un castillo de arena a punto de desmoronarse con la primera ola. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mateo había florecido. Su pequeña empresa tecnológica, aquella idea que Amaya siempre ridiculizó como un hobby sin futuro, se había convertido en un imperio en expansión. No solo era rentable, era innovadora y estaba captando la atención de inversores internacionales. Una tarde, Mateo fue invitado a una conferencia de empresarios en Madrid. El salón estaba lleno de cámaras, periodistas y directivos. Y allí, frente a todos, recibió el Premio Nacional a la Innovación y Desarrollo Empresarial. Cuando subió al escenario, con su traje impecable y una seguridad que jamás había mostrado en el pasado. Un murmullo recorrió la sala. ¿Ese no es el exmarido de Amaya? ¿El pobre que ella dejó? Pues míralo ahora. Vaya giro del destino. Mateo sostuvo el premio con calma y dijo con voz firme: este logro no es solo mío, es de todos los que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Y para aquellos que alguna vez me llamaron un fracaso, gracias. Ustedes fueron mi mayor motivación. El público estalló en aplausos, y en una esquina del salón, una persona miraba con los labios apretados y el corazón en llamas. Amaya. Había pasado tiempo desde la boda. Rodrigo y Amaya, aunque aún aparentaban, estaban al borde del colapso financiero. Y aquella noche, al enterarse del premio de Mateo, Amaya no resistió la tentación de aparecer en el evento. Lo buscó entre la multitud, y cuando lo vio bajar del escenario se le acercó con una sonrisa ensayada. «Mateo», susurró con voz dulce, como si el veneno de su pasado nunca hubiera existido. «No sabes cuánto me alegra verte triunfar». Mateo la miró con calma, sin rastro de emoción. «Amaya, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estarías disfrutando de tu mansión con Rodrigo». Ella apretó los dientes, pero mantuvo la sonrisa. «Las cosas no son lo que parecen. A veces uno comete errores. Yo fui tonta al no apoyarte». Mateo la interrumpió con un gesto frío. «No, no fuiste tonta. Fuiste cruel». Las palabras cayeron sobre Amaya como cuchillas. Pero antes de que pudiera responder, una joven de cabello castaño y mirada brillante apareció junto a Mateo y lo tomó de la mano. «¿Listo para la cena, amor?», preguntó ella con ternura. Amaya sintió que el mundo se le derrumbaba. El hombre que había despreciado no solo era rico ahora, también había encontrado a alguien que lo valoraba de verdad. Los problemas de Rodrigo explotaron de la peor manera posible. Un mes después, la prensa destapó un escándalo de corrupción. Empresas fantasma, deudas millonarias, inversionistas estafados. Rodrigo fue arrestado frente a las cámaras, esposado y cubierto de insultos. Amaya, que hasta hacía poco se paseaba en autos de lujo, se encontró sola, despreciada y sin un centavo. Los amigos que la rodeaban desaparecieron como humo. Y la ironía más cruel: el apartamento barato al que tuvo que mudarse estaba en el mismo barrio donde había vivido con Mateo. Una tarde, mientras hacía fila en un supermercado con una bolsa de arroz y unas latas, escuchó a dos mujeres detrás de ella. «¿La ves? Es Amaya la que dejó a su marido pobre. Pues ahora mírala. Ni para pagar la cuenta». Amaya apretó los ojos deseando desaparecer, pero no podía. Esa era su nueva realidad. El destino quiso que Amaya y Mateo se cruzaran una vez más. Fue en una gala benéfica meses después, donde Mateo era uno de los principales donadores. Amaya había conseguido un trabajo como mesera para sobrevivir, y aquella noche le tocó servir en el mismo salón donde su exmarido brillaba como invitado de honor. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio pesado llenó el aire. Amaya, con la bandeja temblando en las manos, apenas pudo sostener sus ojos. Mateo, sin embargo, se acercó. No con odio ni con orgullo, sino con una calma que la destrozó aún más. «Amaya», dijo en voz baja, «no voy a burlarme de ti. Solo quiero que entiendas algo. La pobreza no era mi debilidad, era mi punto de partida. Y tú elegiste bajarte de mi viaje justo antes de que despegara». Ella quiso responder, llorar, suplicar, pero las palabras murieron en su garganta. Mateo simplemente se dio la vuelta, tomó la mano de su nueva pareja y salió del salón entre aplausos. Amaya se quedó allí, rodeada de murmullos, sintiendo el peso de cada decisión equivocada. Había querido riqueza sin amor y terminó perdiéndolo todo. Amaya aprendió demasiado tarde que el dinero sin amor es una cárcel y que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en quién eres cuando lo has perdido todo. Y Mateo, él demostró que la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó, sino brillar tanto que su sombra nunca pueda alcanzarte. ¿Y tú? Si hubieras sido Mateo,
¿Le habrías dado otra oportunidad a Amaya o habrías hecho exactamente lo mismo? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, la venganza más dulce es el éxito.